la región de bienvenidos. Vamos a revisar la irrigación de la región de cabeza y cuello. Iniciaremos, bueno, nos apoyaremos en la aplicación Complete Anatomy de la editorial Elsevier para ello. Y como bibliografía, el Atlas de Anatomía de Netter. Semiológicamente hay unos puntos en la cabeza y en la cara en donde nosotros, y en el cuello, en donde nosotros como médicos podemos tomar el pulso. Ellos son la región temporal, en donde podemos tomar el pulso hacia la región anterior del pabellón auricular o hacia la región frontal, siempre sobre la región del hueso temporal. Podemos palpar el pulso carotídeo por debajo, inmediatamente por debajo del ángulo de la maxila, y podemos palpar el pulso facial. Si lo correlacionamos con las arterias directamente, tendremos entonces el pulso temporal en la arteria temporal superficial, como les decía, por delante del pabellón auricular. Aquí está el conducto auditivo externo, y hacia frontal en una rama de la arteria temporal superficial que se denomina ramo frontal. En estas dos localizaciones podemos palpar el pulso temporal. Podemos palpar el pulso carotídeo inmediatamente por debajo de la región de la maxila. Tendríamos entonces el pulso carotídeo. Por debajo de ella pudiésemos, a nivel del cuello, a nivel de la región cervical, pudiésemos palpar también pulso y llegar a la estructura del bulbo, el seno carotídeo, que se encuentra localizado aproximadamente entre la tercera y la cuarta vértebra cervical. Allí se pudiesen hacer algunas maniobras semiológicas para el control de algún tipo de arritmia cardíaca. Finalmente, el pulso facial, cuando palpamos la región media del hueso mandíbula, bien, la región medial o inferior, tenemos el pulso facial. Así tenemos entonces en la semiología por lo menos unos 4 puntos para palpar el pulso en cabeza y cara. Profe, ¿me repites por favor el Bien, pulso facial? Retomemos. Aquí ya hablamos de 3. ¿De cuáles hemos hablado? El carotídeo, el facial y no me acuerdo del otro. Y el frontal. Carotídeo, en el bulbo carotídeo, facial y temporal superficial. 3 pulsos. Bien. Aquí tenemos, aquí en moradito señala la arteria, en este caso la arteria temporal superficial, una ramita de ella, el ramito frontal, y tenemos la arteria facial ascendiendo hacia la nariz, hacia el ala nasal, donde podemos palpar más o menos al nivel del maxilar inferior, al nivel de la mandíbula. Para la compañerita que me preguntó. Carotídeo, temporal superficial, facial. pulso carotídeo inmediatamente por debajo de la región de la maxila.
tendríamos entonces el pulso carotídeo. Por debajo de ella pudiésemos a nivel del cuello, a nivel de la región cervical, pudiésemos palpar también pulso y llegar a la estructura del bulbo, el seno carotídeo, que se encuentra localizado aproximadamente entre la tercera y la cuarta vértebra cervical. Allí se pudiesen hacer algunas maniobras semiológicas para el control de algún tipo de arritmia cardíaca. Finalmente, el pulso facial, cuando palpamos la región media del hueso mandíbula, bien, la región medial o inferior, tenemos el pulso facial. Así tenemos entonces en la semiología por lo menos unos 4 puntos para palpar el pulso en cabeza y cara. Importante mencionar que la vascularización arterial de cuero cabelludo y cara viene con arterias que provienen de la carótida externa, como en el caso, por ejemplo, de la arteria temporal superficial previamente mencionada, tiene una irrigación abundante sobre la región de cuero cabelludo, pero también tenemos ramas de la carótida interna. En concreto, la arteria supratroclear. Arteria supratroclear que presenta de manera bilateral, así como la temporal superficial, irrigación hacia la región de cara y cuero cabelludo. Obsérvese que viene siendo rama de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida interna. Importante mencionarlo, debido a que el cuero cabelludo es una estructura muy irrigada, muy vascularizada, que en la clínica, en caso de lesiones por arma blanca o por arma cortocontundente, presenta cuadros de shock hipovolémico importante y por tanto su premura en la identificación y atención del paciente. También tenemos, en este caso, colaboración de algunas otras estructuras para la irrigación de, también tenemos. Entonces aquí lo que nos están hablando es que el cuero cabelludo está irrigado por las dos arterias grandes que ingresan a cabeza y cuello, que vienen desde el corazón, la carótida externa y la carótida interna. Y resulta que hay un punto de encuentro en la órbita, en la parte interna de la órbita, en donde tenemos las supratrocleares y las arterias o ramas de la oftálmica que viene de la carótida interna. Esto para contextualizarlos en la irrigación del cuero cabelludo, que en contexto sobre todo de trauma es importante. Y ahí explicamos por qué, por ejemplo, en el caso de la clínica de un paciente con lesión en cuero cabelludo hay tanto sangrado y hay riesgo de shock hipovolémico, solo por un sangrado de cuero cabelludo, porque tiene doble irrigación de dos arterias mayores. En este caso, colaboración de algunas otras estructuras para la irrigación de la cara. Previamente ya habíamos mencionado a la arteria facial. Y también pudiésemos mencionar a la arteria transversa facial o transversa de la cara, que también es rama de la arteria carótida externa y que presenta a su vez irrigación hacia la región de la cara, de la región facial. Así tenemos entonces que la vascularización arterial de la cara viene por medio de la carótida interna, desde su rama arteria oftálmica y desde ramas de la carótida externa. Vascularización. O sea que en su mayoría la cara y la cabeza en la región externa están irrigadas por qué arteria.
Profe, la carótida. Carótida interna, ¿no? ¿Seguros que la carótida interna? No, la externa. Exactamente, carótida externa. Si allá la dice que no podía entrar, ya que le aparece un código de error, no le permite entrar a la unión. Un momento, por favor. Un momento. En el chat les puse el enlace de la reunión, por no se lo envían a él, si recomendémosle que reinicie el equipo, porque ella ya está agregada al grupo. Que estoy verificando y está agregada. Entonces que reinicie equipo y... ¿Sí me están escuchando? Sí, porque yo. Ya le digo, muchas gracias. Que reinicie el propio equipo e intente reingresar a la reunión, porque pues yo aquí estoy verificando y está todo en orden, ella está pues, en el grupo y todo. Bueno, entonces aquí lo que les estaba diciendo era que la mayoría de irrigación viene por la carótida externa. Aquí les mostraron la rama facial y las ramitas para el cuero cabelludo, pero le mostraron también otra ramita que viene de la carótida interna, o sea, desde la rama oftálmica, las arterias supratrocleares, son ramas de la carótida interna, para irrigar el cuero cabelludo, pero la gran mayoría de irrigación viene de la carótida externa. Arterial de la cara y el cuero cabelludo. Y desde ramas de la carótida externa. Vascularización arterial de la cara y el cuero cabelludo. Para mencionar la irrigación de la cara. Entonces, coménteme cuáles son los 3 pulsos que podemos tomar del cuello para arriba. ¿Me recuerda, por favor? Profe, caroteo, facial y temporal. Estamos de acuerdo. Cara y el cuero cabelludo. Y desde ramas de la carótida externa. Vascularización arterial de la cara y el cuero cabelludo. Para mencionar la irrigación de cara, cabeza y cuello, debemos mencionar sus orígenes. Y dentro de su origen tenemos a la arteria subclavia. Sofía. Sofía, ¿ibas a participar a decir algo? Que sí, te abrió el micrófono. Sí, se me activó el micrófono, qué pena.
para mencionar la irrigación de cara, cabeza y cuello, debemos mencionar sus orígenes. Y dentro de su origen tenemos a la arteria subclavia. Aquí tenemos la arteria subclavia izquierda emergiendo desde la aorta. Y a la arteria subclavia derecha emergiendo desde el tronco brachiocefálico arterial, que a su vez se origina en la aorta. La arteria subclavia, vamos a señalar en este caso la estructura de la arteria subclavia derecha. Es una arteria que presenta varias ramas dependiendo de algunas porciones que ella presenta. ¿Entendido hasta ahí? Aquí tenemos, si quitamos el esternón va a estar el corazón. Bien, del corazón sale la arteria aorta y desde ella salen grande, tres ramas importantes. Hacia la izquierda un tronco brachiocefálico, perdón, hacia la derecha un tronco brachiocefálico y hacia la izquierda sale, aquí en el extremo, una arteria subclavia, el equivalente a la derecha es esta que está en color morado. Arteria subclavia izquierda, arteria subclavia derecha, tronco brachiocefálico. Y las carótidas eran la carótida común izquierda y la carótida común derecha. ¿Bien? ¿Me hice entender hasta ahí? Señores, ¿cómo vamos? No me confirmaron. Hola. Profe, vamos bien, vamos bien. Presenta tres porciones divididas por el músculo escaleno. Entonces, ¿qué arteria es esa? Esa es la arteria subclavia derecha. Subclavia derecha. ¿Qué arteria es esta? Subclavia izquierda. Subclavia izquierda. ¿Qué arteria es esta? La carótida izquierda. Carótida común izquierda, de acuerdo. ¿Y esta estructura cómo se llama? Esto. Profe, el tronco brachiocefálico. Correcto. ¿Y esta estructura cómo se llama? Profe, esa también sería carótida común derecha, pero ¿por qué común? Sí. Porque luego ella tendrá una división que yo les mostré al inicio cuando hablamos del pulso carotídeo. Ella se dividirá en carótida externa y carótida interna. ¿Sí me hago entender? No, sí, profe, listo. Cada una se va a dividir en carótida externa y carótida interna. Cada una, a la izquierda y la derecha. Anterior, así tendremos entonces una porción preescalénica, la arteria Entonces, póngale mucho cuidado porque van a hablar de la arteria subclavia y sus ramas. ¿Bien? subclavia, vamos a señalar en este caso, que a su vez se origina en la aorta. La arteria subclavia, vamos a señalar en este caso la estructura de la arteria subclavia derecha. Es una arteria que presenta varias ramas dependiendo de algunas porciones que ella presenta. Presenta tres porciones divididas por el músculo escaleno anterior,
Así tendremos entonces una porción preescalénica, una porción escalénica y una porción postescalénica. Es de señalar que la rama terminal de la arteria subclavia se llama arteria axilar, responsable de la irrigación de miembro superior. Tendremos acá también la arteria axilar izquierda, desde la arteria subclavia izquierda. Continuamos. La arteria subclavia. Entonces, ¿cómo se llama la rama terminal de la arteria subclavia? La arteria axilar. Arteria axilar. Y la función de la arteria axilar es irrigar miembro superior. Profe, ¿me puede volver a Ya les mostrar cuento. las 3 porciones, por favor? Sí, señor, con gusto, ya voy. ¿Qué les cuento? La arteria axilar luego se va a dividir o se va a transformar en arteria braquial y luego se va a transformar en arteria cubital y radial para finalmente llegar hasta perfundir la mano y los dedos. Bien, todo lo que son el plexo, el arco palmar superficial, arco palmar profundo y arco dorsal, todas estas arterias vienen desde la arteria axilar. Ese es el origen de la irrigación del miembro superior. 3 porciones, Emanuel, divididos por un músculo que se llama el grupo de los escalenos. Bien, entonces nosotros cogemos el escaleno y la partimos en 3: preescalénica, escalénica y posescalénica. Permítanme que la muestre de nuevo. Presenta varias ramas dependiendo de algunas porciones que ella presenta. Presenta 3 porciones divididas por el músculo escaleno anterior. Así tendremos entonces una porción preescalénica, una porción escalénica y una porción postescalénica. Es de señalar que la rama terminal de la arteria subclavia se llama arteria axilar, responsable de la irrigación de miembro superior. Tendremos acá también la arteria axilar izquierda, desde la arteria subclavia izquierda. Continuamos. La arteria subclavia, vamos a retirar la clavícula. La arteria subclavia presenta un recorrido por debajo de la clavícula, por encima del primer arco costal. Aquí lo tenemos. Mencionamos que tiene una porción preescalénica, de donde tenemos una rama que se denomina la arteria vertebral. Tenemos el tronco tirocervical. Desde donde tenemos unas estructuras arteriales importantes, como la arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente. Estamos repasando ramas del tronco tirocervical, cervical ascendente. Tenemos la arteria cervical transversa. Y la arteria supraescapular. Importante para la irrigación de la región anterior de la escápula. Estas son entonces las ramas preescalénicas de la porción preescalénica, o sea, porción preescalénica de la arteria subclavia. Pasamos a la
antes de pasar a la porción escalénica, permítame mencionar una arteria muy importante que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que hace parte de la porción preescalénica de la arteria subclavia. La arteria torácica interna o mamaria interna es muy importante para la irrigación anterior del tórax. Arteria torácica interna o mamaria interna. Luego de haber mencionado la arteria vertebral, Me devolví hasta la arteria vertebral de nuevo para que las revisemos, por favor, porque aquí está la irrigación. En esta porción, la arteria vertebral, el tronco tirocervical, es una irrigación que va hacia la región superior de cuello, columna, cara, cabeza y cuello, y la parte posterior del tórax, más o menos hacia la escápula. Entonces, voy a volvérselas a poner. De donde tenemos una rama que se denomina la arteria vertebral. Tenemos el tronco tirocervical. Desde donde tenemos unas estructuras arteriales importantes, como la arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente. Estamos repasando ramas del tronco tirocervical, cervical ascendente. Tenemos la arteria cervical transversa. Y la arteria supraescapular. Importante para la irrigación de la región anterior de la escápula. Estas son entonces las ramas preescalénicas de la porción preescalénicas, o sea, porción preescalénica de la arteria subclavia. Pasamos a antes de pasar a la porción escalénica, permítame mencionar una arteria muy importante que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que hace parte antes de pasar a la porción. Entonces, por favor, ojo con esta arteria, porque para nosotros el tórax, de las ramas de la subclavia, es tal vez la más importante para nosotros en linfocardio, porque esta arteria, la torácica interna o mamaria interna, va a ser la responsable de la irrigación de toda la pared anterior del tórax. ¿Bien? Por favor, tenerlo claro. ¿Bien? Arteria torácica interna o mamaria interna. Escalénica, permítame mencionar una arteria muy importante que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que hace parte de la porción preescalénica de la arteria subclavia. La arteria torácica interna o mamaria interna es muy importante para la irrigación anterior del tórax. Yo voy a decir que más apenas llegaste a clase. ¿Qué pensar? Profe, el team sé que le pasó y me salió un código de error y me tocó reiniciar. Ah, bueno, entonces estábamos revisando la irrigación inicialmente, las arterias como relacionadas que salen y entran al tórax, o sea, están relacionadas en el cuello, en la cabeza. Estamos revisando los pulsos que se pueden tomar en el cuello, en la cara y en la cabeza, que sería el pulso carotídeo, el pulso facial, el pulso de la temporal superficial. Estamos revisando unas ramas
importantes de muchas que hay hacia cara, cabeza y cuello, pero algunas un poquito más superficiales que irrigan el cuero cabelludo, que son en su mayoría ramas de la carótida externa, y que irrigan también la cara, la arteria facial, por ejemplo. Y los estoy mostrando las ramas de la subclavia. Bien, me voy a devolver, Elsie, hasta el origen de esta arteria que te estoy señalando acá. Si eres tan amable, te pido el favor de que revises la grabación para que te enteres como de las ramas, unas ramitas que mencionamos de la subclavia, pero me voy a volver un poquito para que veas, porque aquí realmente empiezan a mencionar la arteria más importante para nosotros este semestre a nivel de tórax, que es la mamaria interna. Una arteria muy importante porque irriga toda la pared anterior del tórax. Listo. Revisa la Listo, grabación y me profe, gracias. comentas. Si alguna cosita, envías un mensaje o algo si tienes alguna duda. Porción preescalénica de la arteria subclavia. Pasamos a la, antes de pasar a la porción escalénica, permítame mencionar una arteria muy importante que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que hace parte de la porción preescalénica de la arteria subclavia. La arteria torácica interna o mamaria interna es muy importante para la irrigación anterior del tórax. Arteria torácica interna o mamaria interna. Luego de haber mencionado la porción preescalénica de la subclavia, pasamos a la porción escalénica, en donde tenemos el tronco costocervical. Desde el tronco costocervical vamos a tener a la arteria intercostal suprema. Arteria intercostal suprema para la irrigación de la región posterior del tórax. Y tendremos a la arteria cervical profunda. Arterias de la porción escalénica de la arteria subclavia. Y para la porción post-escalénica, o sea, después del escaleno anterior, tendremos a la arteria dorsal de la escápula. Importante para la irrigación, la región de hombro, la región escapular, forma una red importante en conjunto con ramas de la arteria axilar para la irrigación de la región anterior escapular. Así tenemos entonces las ramas de la arteria subclavia. Finalmente, la rama terminal de la arteria subclavia, que es la arteria axilar. Desde el tronco brachiocefálico arterial, rama de la arteria aorta, tendremos entonces la revisión de la arteria carótida externa, rama en este caso, de una división de una arteria que se llama la carótida común. Tendremos la aorta, desde el lado derecho, la aorta, el tronco brachiocefálico arterial, tendremos la arteria carótida común, tendremos en la región de el bulbo carotídeo, entre las vértebras C3 y C4, la división en carótida externa y carótida interna.
Vamos a revisar la arteria carótida externa. Previamente mencionemos los orígenes de la arteria carótida externa izquierda. Aquí estamos mostrando la arteria carótida externa derecha. La carótida externa izquierda se originará así. Aquí tenemos el arco de la aorta. Desde el arco de la aorta se origina la arteria carótida común izquierda y luego presentará división en carótida externa y carótida interna. Vamos a continuar revisando la arteria carótida externa derecha. Bien, entendimos que la carótida común se divide en dos, ¿No? compañeros. Bien, observen si acá tenemos carótida común, división en carótida interna y carótida externa. ¿Por qué vamos a revisar la carótida externa y no la carótida interna? Vamos a revisar la carótida externa porque, como les decía, es la que tiene la responsabilidad de perfundir la región externa, cara, cabeza, cuello. La carótida interna va a perfundir la región intracerebral, ¿bien? Es decir, va a ir a formar el polígono de Willis. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, compañeros? ¿Cómo vamos? ¿Entendimos la subclavia? Sí, profe. Correcto. Carótida interna. Vamos a continuar revisando la arteria carótida externa derecha. Desde la arteria carótida externa tendremos entonces la arteria tiroidea superior, que a su vez presentará unas ramas, por lo menos 4 ramas. Aquí tenemos una rama muscular para el músculo esternocleidomastoideo y tendremos una rama cricotiroidea, tendremos una rama anterior glandular y tendremos una rama posterior. Arteria tiroidea superior. Desde ella también tendremos una rama laríngea, desde donde tendremos la laringea superior e inferior. Arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa. Vamos a retirar el hueso mandíbula. Retiramos. Tendremos entonces un panorama más amplio de la arteria carótida externa. Ya hemos mencionado su primera rama, la arteria tiroidea superior. Vamos entonces a poner en transparencia, pusimos en transparencia la arteria carótida interna y a la arteria carótida externa, estructura a la que estamos señalando. Previamente habíamos mencionado a la arteria tiroidea superior. Vamos a continuar con la rama faríngea ascendente. Arteria faríngea ascendente, como bien lo dice su nombre, presenta
un trayecto ascendente y va a originar una arteria que se llama la arteria meningea posterior o un tronco meníngeo. Bien, la arteria meningea posterior se presenta ingresando por el agujero mastoideo junto con una vena emisaria mastoidea. Arteria faríngea ascendente, rama de la arteria carótida externa. Arteria meningea posterior, rama de la arteria faríngea ascendente, a su vez, rama de la arteria carótida externa. La siguiente rama a revisar sería la arteria lingual. Arteria lingual. Arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. Recordar que la arteria carótida externa la tenemos en transparencia para poder observar sus ramas. Continuamos. Vamos con algunas otras ramas de la arteria carótida externa. Vamos a continuar con la arteria facial. La arteria facial, rama de la carótida externa, presenta unos ramos. En este caso, la arteria palatina ascendente. Presenta ramos tonsilares o glandulares para glándulas salivares. También presenta un ramo importante con función muscular. Continuemos con ella, la facial. Aquí tenemos un ramo importante, ramo submentoniano. Tiene un trayecto ascendente. Recordar que se puede palpar el pulso facial. En su trayecto ascendente vamos a revisar las ramas labiales, labial superior y labial inferior. Presenta irrigación importante para la región bucal, la región nasal. Continuamos con la arteria facial. Trayecto superior y finaliza en su rama terminal, que es la arteria angular. Arteria facial, rama de la arteria carótida externa. Arteria facial, rama de la arteria carótida externa. Listo. Estructura importante donde se puede palpar uno de los pulsos que veíamos ahorita. Esta arteria facial. Rama de la arteria carótida externa. Estamos revisando la carótida externa con detalle para que entendamos como la cantidad de herramientas que tiene, la responsabilidad de irrigación tan amplia que tiene. Continuamos. Las ramas de la arteria carótida externa. Estábamos en la región facial o en la región de la arteria facial. Y si continuamos en trayecto ascendente con la carótida externa, vamos a llegar a la arteria maxilar.
arteria maxilar. Rama de la arteria carótida externa. Les cuento que la arteria maxilar es una arteria muy importante, es una arteria grande, tiene muchas ramas. ¿Bien? Voy a tratar de ponernos en contexto de las ramitas o porciones que ella tiene, porque tiene por lo menos 3 porciones, esa arteria maxilar. Es importantísima en la perfusión de la cara. Antes de llegar a la arteria maxilar, podemos mencionar una rama de la arteria carótida externa, como la arteria auricular posterior. Arteria auricular posterior. Y también podemos mencionar otra rama de la carótida externa que se llama la arteria occipital. Arteria occipital, ramas de la arteria carótida externa. Ya estamos en trayecto ascendente y volvemos a la arteria maxilar. La arteria maxilar presenta 4 grupos de arterias colaterales y una rama terminal, que se llama la arteria esfenopalatina. Vamos a revisar por grupos. Primero las arterias colaterales, son 4 grupos. El primer grupo son las ascendentes. Las arterias colaterales ascendentes, ramas de la arteria maxilar, son una rama timpánica, en este momento no la observamos en el atlas, una rama meningea media, la arteria meningea media, muy importante, que presenta un ingreso hacia la región de la base del cráneo por el foramen muy importante. En este momento no la observamos en el atlas. Una rama meningea media, la arteria meningea media. ¿Alguien sabe qué es el hematoma epidural? Hematoma epidural. Profe, el hematoma epidural es un sangrado que se produce por encima de la meninge de la dura madre. O sea, como entre la meninge y el cráneo. Pero clínicamente, ¿qué produce? ¿Alguien sabe en qué paciente se produce este sangradito? ¿Qué produce clínicamente? ¿Por qué tiene tanta mortalidad? Profe, pues hay compresión ahí de la zona donde esté el hematoma. No tanto la compresión, sino la hipovolemia por el hematoma. Es una hemorragia que sucede mucho en niños. Entonces, aquí les estoy mostrando la arteria responsable, que es la arteria meningea media. Les voy a mostrar no solamente de dónde se origina, ya lo están viendo, sino el agujero por donde pasa y cómo se distribuye en el cráneo. ¿Bien? La huella que ella deja en la calota, yo creo que eso lo revisarán con detalle en neuro, la huella que ella deja en la calota hace que cuando el paciente tiene un golpe, un trauma craneoencefálico, si tiene fractura calota, tiene un golpe contra golpe importante, esta arteria sangra y puede ocasionar un gran acúmulo de volemia en la cabeza. Como les decía, como sucede tanto en los niños, recuerda que los niños son cabezoncitos. La hipovolemia en los niños, más que todo se concentra en la cabeza. Profe, la canota, perdón, no entendí la palabra que dijiste. Ya lo voy a mostrar. Muy importante.
presenta un ingreso hacia la región de la base del cráneo por el foramen o agujero espinoso. La siguiente rama sería una rama meningea menor o meningea accesoria. Que ingresa por el agujero oval, contiguo al agujero espinoso por donde ingresó la arteria meningea media. Importante mencionar. Emanuel, esta es la base del cráneo, los orificios, los agujeros que están observando allí por donde pasan los vasitos hacia la fosa, es la base del cráneo. Esa es la parte externa de la base del cráneo y ya les vamos a mostrar la parte interna. Cuando ingresemos a la región, me disculpan la redundancia, a la región interna les muestro la calota. Listo, profe, gracias. Que la arteria meningea media presenta una irrigación importante sobre la región. Entonces aquí ya ingresamos a la cavidad craneal, pues la base del cráneo, la región interna, está ingresando la arteria. Intracraneana, temporal y parietal. Una ruptura de esta arteria puede... Manuel, esta es la calota. Profe, pero ¿qué exactamente no veo? El Los huesos que están occipital, viendo el acá, hueso occipital. que le dan, exactamente, los huesos que estás viendo acá que le dan forma al cráneo por fuera. A esto le decimos la calota. Occipital, parietal, los temporales. Ah, ok, ya entiendo entonces. Muchas gracias, profe. La calota sería la parte superior y la base del cráneo la parte inferior. Ocasionar una hemorragia intracerebral que se llama hematoma epidural. Aquí la tenemos. Las ramas de la arteria meningea media. Importante sobre la región parietal temporal. Continuamos con las ramas. Estamos evaluando las ramas colaterales ascendentes de la arteria maxilar. Estábamos revisando la meningea media y la meningea menor o accesoria. Y la última arteria del grupo de las colaterales ascendentes sería la arteria auricular profunda o temporal profunda. Creo que sí podemos observar, aquí está, la arteria timpánica. Así nos queda entonces de manera completa el grupo de las colaterales ascendentes, ramas de la arteria maxilar. Pasamos al segundo grupo de arterias colaterales, ramas de la maxilar, que se denominan arterias descendentes. Tenemos así, en el grupo de las arterias colaterales descendentes, a la arteria mandibular inferior o alveolar inferior, con sus ramas lingual y su rama muscular para el miloioideo. Continuamos con la rama maseterina,
arteria maseterina o masetérica. Continuamos con la arteria pterigoidea. Seguimos con la arteria bucal. La arteria alveolar superior. Y la arteria palatina descendente o palatina superior. Este es el grupo de las arterias colaterales descendentes. Acabamos de mencionar 5 arterias. Previamente, cuando revisamos el grupo de las colaterales ascendentes, también mencionamos 5 arterias. Así tenemos entonces ya el grupo de las colaterales ascendentes, 5 arterias, y el grupo de las colaterales descendentes. Este es el grupo K. La arteria alveolar superior y la arteria palatina descendente o palatina superior. Este es el grupo de las arterias colaterales descendentes. Acabamos de mencionar 5 arterias. Previamente, cuando revisamos el grupo de las colaterales ascendentes, también mencionamos 5 arterias. Así tenemos entonces ya el grupo de las colaterales ascendentes, 5 arterias, y el grupo de las colaterales descendentes, 5 arterias. Pasaríamos a el grupo de las arterias colaterales anteriores. La arteria suborbitaria, rama anterior. Aquí se retiró el hueso maxilar para poder visualizar a la arteria maxilar con su rama anterior, en este caso la arteria suborbitaria. Y la arteria alveolar, lo habíamos mencionado, en el grupo previo de las descendentes, también tiene un trayecto anterior. Aquí lo tenemos, arteria alveolar, para irrigar los alvéolos de las piezas dentarias superiores. Finalizamos el grupo de las colaterales anteriores, que eran 2 arterias. Pasamos al grupo de la arteria posterior, en este caso sería la arteria pterigopalatina o arteria del canal pterigoideo, y se observa transcurriendo por el hueso esfenoides. Tendríamos otra arteria posterior, que sería la denominada arteria vidiana. Son 2 arterias para el grupo de las colaterales posteriores. Permítame si logro señalarla. Aquí la tenemos.
arteria vidiana o denominada arteria faríngea. Y si continuamos con la arteria maxilar, presentaremos entonces su rama terminal, que se denomina la arteria esfenopalatina. Arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. Aquí la tenemos. Si retiramos el hueso lacrimal y retiramos el hueso etmoides, vamos a retirar también el hueso palatino. Tendríamos entonces la estructura de la arteria maxilar, finalizando y generando su rama terminal, que sería la arteria esfenopalatina. Aquí tenemos sus ramos y su estructura, como se puede observar, de irrigación amplia. Arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. Si retornamos con la arteria maxilar hacia la carótida externa, podemos continuar con la carótida externa ahí. Tendríamos entonces algunas otras ramas como la arteria temporal superficial, desde donde podemos palpar el pulso temporal y algunas ramas correspondientes a ella. Finalizamos entonces la revisión de la irrigación, en este caso de cabeza, cara y cuello. Finalizamos con la revisión de la arteria carótida externa.